Si los legisladores están en desacuerdo con esa observación, se necesita la mayoría calificada. Voy bien. Ahora, Exacto. en este caso se está dando lo inverso. El presidente presenta una modificación y sus legisladores dicen, pero mira, estamos de acuerdo con la observación del presidente. Ahí no se necesita la calificada. ¿Por qué? Para decirle que no al presidente se necesita la calificada y para decirle, mire, usted tiene razón. Porque es justamente para poder vencer el derecho a ejercerse contrapeso del Poder Ejecutivo. ¿Y apoyado en qué artículo de la Constitución? En el artículo 202. Pero se comprende mejor si hacemos referencia al 203. Ok. Sí. Vamos a ponerlo en este escenario. Pasa esta legislatura, no toman decisión sobre las observaciones del presidente. Viene la otra legislatura, no toman decisión sobre la decisión. Ya terminada esa legislatura, se supone, la Constitución da por entendido que se aprobaron las observaciones y la ley tendría entonces que ser promulgada con las observaciones del presidente. Con mayor razón, sí, en el seno de una de las cámaras, o en el seno de ambas cámaras, digamos, la mayoría simple de esa Cámara vota a favor de las observaciones. Entonces estamos hablando que si la oposición al presidente no tiene, como no tiene, la mayoría calificada, esto es un asunto de tiempo. Sí. Entonces ahora viene el otro tema, viene el artículo 102. El 12. Bien, ahí se dice, ya te dije, para que en esa fase inicial, primaria de la ley, de discusión de la ley, se necesitan las 2/3 partes. Y esas 2/3 partes se lograron. La ley fue al presidente y el presidente ejerció ese derecho a observarla. ¿A qué se debe entonces que la propia ley haya dispuesto, la propia Constitución haya dispuesto eso de que si transcurrida las dos legislaturas... Sí, un segundo de tiempo. Exacto, se consideran aprobadas? Porque es necesario un voto categórico de rechazo por parte del Congreso. Eso es lo simple. Ahora, no se puede decir que se aplica la mayoría prevista por el 112, que es una mayoría prevista para la discusión y aprobación inicial de la ley, en ese procedimiento ordinario, digámoslo así, de aprobación de las leyes, que para las observaciones, porque el régimen para las observaciones es, ya lo he dicho, los de los artículos 102 y 113. Pero hay que ver esto, para ver el fundamento de eso. Es que al ser una facultad reservada al presidente para poder intervenir legítimamente, una facultad constitucional, en una decisión del Poder Legislativo, sí. ¿No es cierto? Solo de manera expresa tendría que decirlo la Constitución, que es diferente. Y hay un ejemplo en la propia Constitución. Claro, muy probablemente este debate llevará en un momento a pensar, pero ya en sede de reforma constitucional, si se mantiene el sistema o si para las leyes orgánicas se dispone de un procedimiento diferente o se adopta un principio diferente. Por ejemplo, mira, es tan absoluto ese derecho a la observación del presidente y la necesidad de sujetarse a esas reglas que organizan su procedimiento, como un procedimiento, lo repito, aparte del procedimiento de la discusión, que solo si la Constitución lo dice expresamente, el presidente pierde esa facultad de observación, y ocurre con el caso de las leyes o de la ley que declara la necesidad de la reforma constitucional. En ese caso, dice la Constitución de forma expresa cómo se discutirá, cómo se aprobará esta ley, y dice, y esta ley no podrá ser observada por el presidente, por el Poder Ejecutivo, que tendrá entonces que promulgarla y publicarla. Exacto. O sea,
si el régimen de las leyes orgánicas hubiera querido modificar o limitar el procedimiento o la facultad, mejor dicho, del presidente a observar, tenía que decirlo expresamente. Pero el artículo, el 212 no es el que dice que para acoger las observaciones del presidente a una ley orgánica se necesita que no se habla una de mayoría calificada. No hay ley, no hay previsión alguna para la observación de la ley orgánica. No. El 112 se refiere a la mayoría necesaria para la aprobación en ese procedimiento normal de formación de la ley. En el procedimiento, que es un procedimiento aparte, diferente de la observación, la regla es la de que para vencer la observación del presidente se necesita las 2/3 partes de los presidentes. Entonces, esto es lo que significaría si se dijera que para vencer la observación se necesitaría, para acoger la observación se necesitaría las 2/3 partes de los presentes, como es el caso de la aprobación ordinaria, que entonces no habría derecho del presidente a observar. Sí, no pero vamos a verlo. Sí, pero vamos a verlo. Y como te dije, ese derecho a observar del presidente, esa facultad del presidente a observar, solamente puede ser restringida por la propia Constitución, como lo hace a propósito de la ley que declara la necesidad de la reforma constitucional. Pero vamos a la otra visión, porque el CONEP habla con preocupación de que esto pone en peligro el buen clima de negocios y la seguridad jurídica. Y alguien me explicaba que, por ejemplo, una ley, en un área protegida, amparada en una ley orgánica, cuando yo quiero modificar algo fundamental, yo como presidente, una ley orgánica para beneficiarme políticamente de ella. Entonces basta con que yo observe esa ley y envíe esa observación a mi Congreso, donde yo tengo la mayoría simple y sencillamente pues mira, no habrá clima de negocio. Ese es el sistema que está instalado en la Constitución de la República. Y fíjate bien que no eso es que implica la área protegida, por ejemplo. No, cualquier ley orgánica y cualquier ley, salvo la ley que declara la reforma de la reforma constitucional. Y fíjate, obsérvalo de este modo, es una facultad tan privativa del presidente de la República que él solo la puede ejercer en un momento muy específico. O sea, no es que cada vez que él quiera, él puede observar. No, él tiene que realizar sus observaciones dentro de un plazo muy claramente establecido en la Constitución, que se reduce incluso ese plazo, pero se reduce porque la propia Constitución lo dice. Con lo que te quiero volver a insistir en que para que haya una restricción a la facultad del presidente a observar, tiene que decirlo expresamente la ley. Usted dijo algo importante, estamos hablando de que esa es la Constitución, o sea, por ejemplo, ley orgánica de medio ambiente o de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de que el presidente, como presidente, puede en cualquier momento observar el contenido de la ley orgánica, se va a aprobar con modificaciones, ¿verdad? Cuando el presidente observa